Buenas Adelante. noches buenas noches a todos. Pues vamos a iniciar hoy con nuestra primer clase de electricidad. Como ya les había comentado, dejen bajo esto. Como ya les había comentado, pues vamos a iniciar. De hecho, esta sesión es un poco, más bien es teórica y de recordar. Saludos por ahí, Efraín. De recordar un poquito la parte de la electricidad. ¿Por qué? Eh, Es dentro de la electrónica es importante conocer la electricidad, ya que si conocemos de ella se nos hace más fácil empezar a entender lo que es la parte electrónica. De hecho, alguna vez lo comenté, que es más fácil convertirse, bueno, de electrónico a eléctrico que de eléctrico a electrónico. Digo, a final de cuentas, la electrónica utiliza los principios de la electricidad como tal, pues para realizar su trabajo, ¿no? Entonces, muy bien, el curso pues ya lo habíamos platicado. El curso es un curso de electricidad y electrónica básica o le llamo electrónica básica. ¿Por qué? ¿O por qué le llamo curso de electrónica básica? Porque bueno, vamos a ver las partes fundamentales de la electrónica. Digo, la electrónica es muy grande. Se habla de base y cobases cuando conocemos los componentes más elementales dentro de la electrónica, que de igual manera tienen que ver precisamente con el control, ¿no? Con las etapas de control que realizan cada uno de ellos. Y lógicamente, bueno, ya viene otra parte después de lo básico, ya una parte de la electrónica que tiene que ver con la parte digital, la parte lógica como tal. Y ya después, posteriormente, bueno, ya dentro de esa lógica que se tiene, eh, dentro de esa lógica que tenemos, pues ya viene lo que sería la parte del comportamiento de las computadoras como tal. Entonces, pues vamos a partir de lo que sería los principios de esta electrónica básica y vamos a empezar a ver lo que son los átomos. Eh, Todo parte de esto porque al final de cuentas, bueno, toda la materia está hecha de átomos, está hecha como tal de átomos y bueno, esos son los elementos básicos de toda la materia. Digo, todo lo que serían metales, no metales, sales, tienen que ver con esta parte de los átomos, ¿no? El átomo como tal, pues está compuesto en su núcleo, tiene un núcleo y tiene a su alrededor unos elementos circundando una órbita. En el interior o en el núcleo tenemos unos elementos llamados protones con carga eléctrica positiva y otros llamados neutrones, que al final de cuentas, pues si no tienen una carga como tal o su carga es neutra. Y orbitando se encuentra lo que serían los electrones. ¿Por qué hablamos de esto? Porque los electrones forman parte precisamente de la electricidad o del principio de lo que vendría siendo la electricidad como tal. Sí, tienen bastante que ver. ¿Por qué? Pues porque el electrón es el elemento base dentro de lo que es nuestro estudio, tanto de la electricidad como de la electrónica. Sí, el electrón es aquel que dentro de ciertos materiales va a tener la facilidad de poder viajar entre órbita y órbita de un átomo a otro y tener la facilidad de poderse desplazar y con eso pues tener un movimiento de estos elementos llamados electrones como tal. Ujú. Bueno, habrá dentro de todos los elementos, bueno, viene la parte que es la electricidad o el concepto de la electricidad. Y la electricidad no es más que un flujo o presencia de electrones dentro de un conductor. Quiere decir que como tal tenemos electrones que forman parte dentro de un conductor y que mientras ellos estén en el conductor, pues va a existir este fenómeno es conocido como la electricidad. Entonces, cuando yo tengo en el caso de, por ejemplo, en el mismo automóvil, la batería como tal tiene energía química que transforma energía eléctrica, pero al final de cuentas se encuentra esta energía química almacenada para poderse transformar cuando entonces algún consumidor lo requiera en energía eléctrica.
Hay en ese momento, pues tanto los electrones que forman parte de esta ionización química, estos iones de la química de los elementos, están estáticos, entonces están presentes dentro de ella, a menos que no se produzca una reacción química, pues no va a haber movimiento de electrones o no va a haber electrones que salgan por los bornes del acumulador. Y ese es el elemento base que se determina para saber que la electricidad como tal, pues no es más que eso, son electrones dentro de un conductor y que como tal la electricidad, pues no la podemos ver, nada más podemos conocer parte de los fenómenos. Ayer platicaba el profesor precisamente del arco eléctrico, ¿no? Ese que cuando nosotros desconectamos, de hecho, cualquier cable, aun sea de baja o alta tensión, se produce un arco y es un brinco de electrones, que el brinco sucede, bueno, con determinadas o deberán de haber ciertas características o ciertas condiciones para que este como tal suceda. Y bueno, el primer elemento dentro de esa electricidad, porque la electricidad, aunque hablamos de electrones, van a haber tres elementos base que rigen a esta electricidad. O dentro de lo que es la electricidad, es la manera en cómo podríamos, o cómo analizamos, o cómo se logra ese análisis o estudio de la electricidad. El primero es la corriente eléctrica, que conocemos también como el amperaje o la intensidad de corriente y que pues no es más que un desplazamiento. Se dice que es un desplazamiento de electrones libres, o podríamos decirlo como en el caso que tenemos en la parte baja, pues podemos decir que es la cantidad de electrones que circulan a través de un conductor. ¿Sí? Entonces, dentro del mismo conductor o dentro de la materia sólida, pues van a estar los electrones ahí y mientras más electrones se encuentren dentro del conductor, mayor corriente eléctrica se va a producir o mayor intensidad de corriente va a existir. De ahí que, bueno, la corriente representada por la letra I se mide en amperios, pero también en algunos casos, por ejemplo, en el caso de los alternadores, pues lo representamos la salida de un alternador con la letra A, pero su representación es una I de intensidad de corriente o A de amperaje también es conocida como tal, como el amperaje que tenemos. Y también he sabido que, bueno, al hablar de que dentro del conductor tenemos electrones, pues es como una manguera, ¿no? Mientras una manguera de agua sea más delgada en su diámetro interior, o sea, más delgado el diámetro, menor cantidad de agua va a permitir que circule por ella. Aquí va a ser lo mismo, mientras nuestro conductor sea más delgado, va a circular menos corriente eléctrica, menos corriente, menos cantidad de electrones, y mientras más grueso sea, mayor será la cantidad de corriente o amperaje que pueda circular por él. Esto es muy importante entenderlo porque de ahí viene la razón por la que las instalaciones de los vehículos, los calibres de los cables son demasiado delgados. Son demasiado delgados porque las corrientes que circulan ya por ellos son demasiado pequeñas. Ya en elementos como son, en el caso de algunos inyectores, en el caso del motor de lo que sería nuestra mariposa de aceleración electrónica, en el caso de los cables con los que se alimenta nuestra bomba eléctrica, posiblemente cambie el calibre a unas 2 medidas más grandes que todos aquellos cables que forman parte de la electrónica del coche o de los sensores, debido a que pues, la cantidad es demasiado pequeña de corriente. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando realicemos alguna reparación en la instalación eléctrica del vehículo, es un punto muy importante a considerar. No coloquemos cables de mayor diámetro, de mayor calibre o de mayor grosor en una instalación. Busquemos que sea el cable adecuado, el correcto, porque eso nos va a evitar problemas también en los controladores. Muchas veces trabajamos y pues el primer cable que encontramos y que pues se parece, ¿no? En dimensiones decimos, pues este lo coloco, ¿no? Como tal. Este lo pongo ahí y va a trabajar, sí, sí va a trabajar, pero pues va a permitir más corriente por él. Y pues en el caso que se dañe el elemento, en este caso el actuador, o en el caso que se produzca algún cortocircuito, pues podemos llegar a generar posiblemente hasta daños en nuestro controlador. Y más en los controladores que tenemos en los vehículos más modernos, donde también esos incrementos de corriente pueden llegar a afectar hasta nuestro procesador como tal. Entonces, el primer elemento es la corriente eléctrica y es la cantidad de corriente
y son los electrones que circulan, la cantidad de electrones que están circulando por él. Posteriormente viene lo que sería otro término que utilizamos mucho, que tiene que ver con lo que es el voltaje. El voltaje, pues lo conocemos, muchos hemos oído hablar de él. De igual manera, como siempre lo he dicho, la electricidad, y lo dije al principio, la electricidad es un fenómeno que no lo vamos a poder ver como tal, sino vamos a ver todos los fenómenos que produce producto de él, ¿no? Pero bueno, para el estudio, por eso se manejan estos elementos. El voltaje, pues es conocido como la diferencia de potencial y se le conoce por diferencia de potencial porque se dice que los electrones tienen una carga o tienen un potencial, tienen una energía eléctrica entre ellos. Se dice que la energía potencial, que en este caso, en el caso de los iones negativos o los electrones, pues tienen más, su potencial o su carga es mayor que los positivos, y que de ahí por la diferencia, pues estos como tal circulan. Pero a final de cuentas podemos decir que el voltaje, además de ser conocido como diferencia de potencial, también como diferencia de presión, porque también la diferencia, eso es importante, cuando mido con un multímetro o realizo una medición con un multímetro, coloco la terminal roja y la terminal negra en determinados puntos de un circuito. Y en realidad lo que estoy midiendo es la diferencia que hay de presión entre el punto donde mido con la punta de color rojo de mi multímetro y con la terminal de color negro de mi multímetro. Mido esa diferencia de presión que hay entre esos dos puntos. Eso es en realidad lo que hace un voltímetro, medir la diferencia de presión entre dos puntos. Es como si tuviéramos un riel, vamos a dar cuenta que tuviéramos un sistema de combustible y yo midiera la entrada y la entrada me diría antes del filtro, tiene 40 PSI o 40 PSIs y en el riel me marca 30. La diferencia que hay ahí es de 10 libras de presión. Si yo dijera que en la entrada hay 40 volts y a la salida o donde en el riel hay 30 volts, la diferencia si yo colocara mi aparato serían 10 volts. Eso es lo que mido. La medida que yo obtenga de mi voltímetro va a depender del punto donde yo lo coloque o donde yo coloque mis puntas para realizar la medición. ¿Qué quiere decir con esto? Cuando yo pongo las puntas de mi multímetro sobre la parte positiva del circuito, o sea, sobre la pura parte positiva, y no considero el lado de tierra, ahí lo que estoy midiendo precisamente es una diferencia de presión, que también conocemos como caída de voltaje, la diferencia que hay entre un punto y otro. Lo mismo sucede si lo hago del lado negativo, que es donde, bueno, tanto en el negativo como en el positivo, determinamos esa caída de tensión en los cables, ¿no? Es una prueba que hacemos para determinar que existe ya resistencia en algún cable y que lo habíamos platicado alguna vez, que no debe ser mayor a medio volt, esa caída de voltaje, en el mismo cable del mismo circuito o que maneja la misma alimentación, porque eso pues nos podría generar o nos puede generar problemas y más en un sistema electrónico. Entonces, además de ser esa diferencia potencial y de presión, pues hablamos también que es la fuerza con que circulan los electrones dentro de un conductor. O sea, es qué tan fuerte van empujándose unos a otros dentro del mismo conductor. Es representado por una letra V, también se puede representar con una letra E mayúscula. La letra E mayúscula se utiliza mucho más en posiblemente en cuestiones métricas o en cuestiones europeas. La letra E es más considerada como voltaje que la letra V, que es la que más se conoce en algunos de los vehículos. Entonces, si posiblemente yo o leo algún texto europeo o veo algún diagrama europeo y me están dando una teoría y me están hablando del voltaje, pudiera ser que nos aparezca esa letra E, E mayúscula. Entonces, imagínense, hablaba ahorita de qué es la fuerza con que circulan los electrones. Entonces, yo puedo a lo mejor recorrer una distancia de 20 metros y a lo mejor al principio empujo con una fuerza y conforme voy avanzando voy perdiendo esa energía y a lo mejor a los 20 metros ya perdí fuerza, fuerza en el empuje y pues entonces la diferencia entre la fuerza con que empujé al principio y con que la que empujo al final,
pues me genera esa diferencia de presión, ¿no? Esa diferencia de fuerza o esa diferencia de empuje. Ahí es donde tenemos una caída de presión eléctrica o una caída de tensión. Son muchos los elementos que tienen que ver con una pérdida de presión y principalmente se asocian con un elemento como es la resistencia. Algunos materiales se llaman aislantes porque lógicamente se resisten, ¿no? Se oponen a que los electrones se desplacen por él. Va a haber otros llamados conductores que su propiedad o por su naturaleza permiten el paso de la circulación de los electrones con una gran facilidad sobre de ellos mismos. Otros que se oponen o que oponen cierta restricción al desplazamiento de esos electrones, tanto en su fuerza como en su cantidad, y eso es lo que nosotros conocemos como la resistencia. En un sistema electrónico, en un cable, puede llegar a haber resistencia en la instalación, pueden llegar a haber cables con resistencia. Y lógicamente la resistencia, bueno, es un elemento que limita lo que les decía, la corriente y el voltaje. Entonces, pues se encargan precisamente más de que el voltaje limitar la corriente que circula para evitar daños como tal, en este caso en algunos componentes. Y pues se dice que la resistencia se mide en ohms. En términos de fórmula se representa con una letra R, pero su símbolo del ohms es la letra griega omega. Con la letra griega omega es como se representa el valor de una resistencia. Las resistencias hay desde ohms, que son, podríamos decir que pueden ir desde décimas de ohm. Tenemos de kiloohms, que son miles de ohms como tal. Los megaohms, que son millones de ohms, ¿sí? Lógicamente, aquí la resistencia, mientras más grande sea, más va a restringir el paso de la corriente. Pero aquí hay un punto muy importante. No por yo meter una resistencia muy grande, puedo llegar a restringir la corriente todo el tiempo, ¿eh? Si yo tengo una resistencia muy grande y la cantidad de corriente que circula en un circuito, vamos a poner, yo tenía un foco y el cable se fue a hacer un cortocircuito, cable de corriente se fue a tierra, pues lógicamente el elemento que queda es la pura resistencia, pero la resistencia como tal no va a ser capaz de soportar la corriente que pudiera proporcionar la fuente. Entonces, por eso llega a suceder que las resistencias se dañan, ¿sí? Por esa cantidad de corriente a la cual no están diseñadas. Lógicamente, bueno, las resistencias como tal, pues tienen su diseño, tienen su característica como tal, y bueno, como ellas como resistencias, pues es parte del trabajo que ellas mismas realizan. Ahora, las resistencias vamos a tener una gran cantidad de resistencias como tal. Vamos a tener, como en el caso de la parte superior izquierda, tenemos un potenciómetro, de hecho ahí nos dice potenciómetro, y en la parte derecha tenemos un potenciómetro que es como el que más comúnmente conocemos. Dentro de las resistencias vamos a tener dos tipos de resistencias. Bueno, de las más comunes o de las que llamamos, hay unas que llamamos fijas y otras que llamamos del tipo variable. En el caso de los potenciómetros son resistencias variables y vamos a tener dos tipos de resistencias como tal. En el caso del potenciómetro azul, comparado con el que tenemos del lado derecho que tiene una baquelita, al igual como hablamos de resistencias de precisión, porque existen algo que se llama resistencias de precisión, que se utilizan generalmente en los multímetros, pero también se utilizan en algunas computadoras ya, donde las medidas deben ser de voltaje tan precisas o tan exactas para que yo pueda como procesador poder tener una buena información. Entonces, en el caso del potenciómetro, es una resistencia variable, pero se llama lineal. Hay resistencias variables de tipo lineal. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que esas resistencias lineales va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Va haciendo el cambio de uno en uno, va haciendo su cambio de una manera más ordenada, aunque no necesariamente tiene que ser de uno en uno.
pudiera llegar a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 1000, 1500, 2000, 3000, 4000. Lo van haciendo, se dice que es de una manera más uniforme. Y va a haber otro tipo que, bueno, también dentro de las lineales tenemos como la de baquelita, pero muchas de las baquelitas también se consideran o se les llaman potenciómetros de tipo logaritmo, logaritmo base 10. Entonces, 10 a la 0 es 1, 10 a la 1 es 10, 10 a la 2 es 100, entonces es 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, 1,000,000, van variando de manera logarítmica. Eso es muy importante ver en un potenciómetro o entender en un potenciómetro que vamos a tener estos dos tipos. De hecho, tenemos estos que son de perilla, pero también tenemos unos como los azules que están del lado izquierdo, tanto el que tiene la forma rectangular como el que tiene la forma cuadrada, tienen un pequeño tornillo. Ah, pues ese tornillo es de ajuste. En el caso del que tenemos del lado izquierdo, los azules, esos van dentro, generalmente dentro de los componentes, y esos los movemos para dar un ajuste o para darle un ajuste al sistema. ¿Qué quiere decir? Yo al potenciómetro le pongo que siempre lo muevo para variar el voltaje. Digo, siempre vas a tener 3 volts, pero si yo muevo el potenciómetro me puede dar 3,5, me puede dar 2,8, pero se utilizan para hacer un ajuste de voltaje de referencia como tal. Digo, no se utilizan tanto para mover componentes como los que tenemos de perilla, que generalmente pues los asociamos en otros sistemas, ¿no? Y también es importante decir que aunque tengamos potenciómetros como los que vemos de perilla, los que tenemos en la parte superior, no todos son resistencias, algunos pueden llegar a ser interruptores, pueden llegar a tener un interruptor o pueden llegar a tener un valor de resistencia demasiado bajo como para que un componente dentro de la electrónica lo considere en una condición como tal, ¿no? Eh, Después de estas resistencias variables que podríamos decir que son de movimiento mecánico, vamos a tener otras dos resistencias variables, unas resistencias llamadas PTC y unas llamadas NTC. Las PTC tienen coeficiente positivo de temperatura, se les llama así, y esas conforme aumenta la temperatura, aumenta la resistencia. Y las NTC, que son de coeficiente negativo, funcionan de manera inversa al PTC. Cuando aumenta la temperatura en la NTC, baja el valor de la resistencia. Eso es importante porque en el automóvil tenemos de los dos tipos, NTC y PTC. PTC generalmente lo tenemos para los indicadores de tablero, cuando tenemos un bulbo externo o un bulbo aparte del, en este caso, nuestro sensor de temperatura. Y pues nuestro sensor de temperatura es una resistencia de tipo NTC. Y pues es muy importante porque tenemos que ver que sucede el fenómeno como tal para el cual fue hecho la resistencia. Y ya en la parte baja, bueno, ahí tenemos unas resistencias fijas. Eh, Partimos desde la parte más baja, van a encontrar pues dos resistencias pequeñas o dos pequeños rectángulos negros que apenas si se ven, que son resistencias que les llamamos nosotros para soldadura de superficie o superficiales, y que bueno, tienen un valor con particular, tienen un número y en base a ese número se determina lo que sería el valor de la resistencia. Ese lo vamos a ver cuando veamos algunas ya cuestiones prácticas y a lo mejor hasta en una computadora lo vamos a medir, ¿no? Como tal. Posteriormente, en la parte superior tenemos dos resistencias. Esas resistencias son de carbón, pero si observan, tienen 5 franjas cada una de ellas. A estas resistencias se les llama resistencias de precisión. Son las que les hablaba precisamente yo hace rato. Son las resistencias de precisión. Esas resistencias tienen un valor en particular y el cual debe ser exacto como tal. De ahí por qué el nombre de resistencias de precisión. Y en la parte superior tenemos una resistencia junto con la que tenemos del lado izquierdo, que también son de carbón, porque es el material de que se hacen generalmente las resistencias, y que también es importante, dependiendo el tamaño de la resistencia, es la potencia que tiene cada resistencia. Las resistencias también se compran o se tienen una potencia en particular. Va desde la parte, debo decir, desde la más baja de las cilíndricas, que es de 1/4 de watt, la que le sigue es de medio watt, hay de 1 watt, hay de 2 watts, hay de 5 watts.
¿sí? Como tales. De igual manera, no necesariamente tienen que tener código de colores. Pueden ser como la que tenemos aquí de la negra, que aparece con un número, en este caso aparece un número y da un valor de resistencia. Ese ya me da un valor específico de resistencia. Como tal, puedo tener resistencias como que tengo aquí, que parece como un diodo o un transistor, que está sobre, vamos a decir, una carcasa TO. Y aquí, de igual manera, es una resistencia y tiene un valor. Aquí me dice que es una resistencia de 10 ohms a un 5%. Lo que quiere decir que no nada más las resistencias pueden ser cilíndricas, puede cambiar su forma. Y aquí tengo otra. Esta es de película y aquí yo tengo el carbón. Esta es la resistencia, esta parte del carbón. Esta va montada sobre una pequeña película, puede ser de fibra de vidrio, puede ser de PVC. No es baquelita, es al final de cuentas un plástico. Se vacía el carbón porque el carbón es lo que hace la resistencia. La cantidad de carbón y la pureza de carbón que yo coloco, eso me va a dar el valor. Y aquí de igual aparece una letra 5R, si en este caso son 5 ohms de resistencia, lo que tiene de valor esta. Lógicamente esas resistencias no son resistencias de una potencia muy grande, son resistencias de potencias pequeñas, no superiores a 1 watt, porque por ellas va a circular corrientes pequeñas, puede llegar hasta ver de 2 watts, pero no más de ahí. De ahí vienen como la café que tenemos, grande, que esas lógicamente ya son resistencias de potencia. Estas también se miden por wattaje, no nada más, algo muy importante, no nada más en una resistencia consideremos el valor. Aquí nos dice, esta es una resistencia de 330R o 330 ohms con un más o menos 5%. Esa resistencia deberá de trae un número, ese número que tienen tanto matrícula como le conocemos comúnmente, nos podrá decir dentro de las especificaciones que tenemos, dentro de los datos, qué potencia tiene. Es como la resistencia que tenemos ahora para los ventiladores, para controlar la velocidad de baja. Son resistencias que pueden exceder los 50 watts de potencia o superiores a los 50 watts de potencia, como tales, superiores a esos 50 watts o de 30 watts, dependiendo la potencia del ventilador, y que son resistencias que van a producir mucho calor y que, bueno, las coloco en un lugar donde tenga suficiente ventilación o donde tenga la ventilación suficiente para poder generar el intercambio de calor con el ambiente y de ahí, pues no calentarse. Puede haber resistencias que posiblemente dentro de su trabajo, como es la negra, como puede ser la negra cilíndrica que tenemos abajo del potenciómetro, o la que es como parecido a un transistor, que pueden ser resistencias fusibles, porque también tenemos resistencias fusibles, resistencias que toleran una determinada temperatura y que esa temperatura lo que hacen es se abren. Es similar a lo que sería también la potencia de una resistencia. La resistencia es cuando yo excedo la cantidad de corriente que puede circular por ellas, también tienden a calentarse y tienden a abrirse como tal, ¿no? Pueden llegar a abrirse, pero también pueden llegar a ponerse en corto. Entonces, como un elemento de control, pues utilizo una resistencia fusible, ¿sí? Entonces, la resistencia, pues va a ser muy importante en el coche porque muchos elementos tienen, pues generalmente tenemos potenciómetros, ¿no? Resistencias variables como son el IAT o el ACT, que es la temperatura de entrada de aire o de carga de aire. El alambre caliente, que a final de cuentas tenemos un alambre caliente, que a final de cuentas es una parrilla, es una resistencia eléctrica, que es una parrilla que se calienta a una determinada temperatura. Que también, bueno, en resistencia se me olvidó hablar de las resistencias de alambre, que son resistencias de mucho más alta potencia. Esa resistencia blanca que tenemos en el motoventilador no es de carbón, son de alambre generalmente. Las resistencias de alambre superan desde los 5 watts hasta los 500 watts, 300 watts. De hecho, podemos llegar a ver resistencias hasta de 300, 500 watts en lo que es la red eléctrica que tenemos, ¿no? Los postes donde se encuentran esos interruptores, esas resistencias pues manejan también una alta potencia como tal. Y las resistencias del alambre pues se utilizan, son más logarítmicas porque es así, se usaban mucho cuando nosotros
usábamos el atenuador de luz de nuestro tablero, ¿no? Conforme lo íbamos moviendo, veíamos cómo cambiaba mucho la intensidad de la luz. Ahora ya es un poco más estable porque, bueno, se utilizan en algunos casos potenciómetros y en otros se utilizan ciertas regulaciones electrónicas, pero aún así en regulaciones electrónicas puede llegar a ver esos pequeños brincos que se vean dentro del mismo tablero como tal. Entonces, esto sería la parte de lo que serían las resistencias. Quise ponerlo para que conociéramos y pues como vamos en la parte, lógicamente en esa parte de empezar a recordar todo aquello pues, que hemos visto, ¿no? Y pues aquí estaría un pequeño breviario donde interpretaríamos o cómo interpretaríamos los tres elementos que intervienen en la electricidad. El voltaje, pues ahí está el individuo que empuja aquel que va enfrente de él o que lo va desplazando y ese pues es la fuerza con que se van moviendo, ¿no? Y la cantidad que está pasando por el, en este caso por la restricción, pues es la cantidad, es la corriente que podríamos estar viendo los electrones que están circulando. Y pues aquí aparece alguien que está cerrando, ¿no? El conducto, está poniendo resistencia a que esos dos hombres circulen o pasen muy rápido. Entonces, esa sería una manera sencilla de conocer esos tres elementos, la resistencia, el voltaje y la corriente. ¿Hay alguna duda? Si hay alguna duda y alguien quiere, tiene, levante la mano. Digo, para que en dado caso que si no, pues, continuemos. Entonces, continuamos, ¿verdad? Al parecer nadie ha levantado la mano, ¿verdad? Entonces, muy bien, seguimos. Ahora, muy bien, vamos a ver otra parte que es el sentido de circulación de la corriente. Esta es una parte muy importante cuando hablemos tanto de electricidad como de electrónica, porque aquí lógicamente vamos a ver los dos puntos, ¿no? Vamos a meter ya en la parte electrónica. Hay dos sentidos, uno llamado el sentido convencional y otro el sentido electrónico, que habla del movimiento de los electrones. El sentido convencional dice que la corriente sale de la terminal positiva y llega a la terminal negativa. El sentido convencional. Y el electrónico dice que sale de la parte negativa y se desplaza hacia la parte positiva. Ahorita vamos a ver las teorías que rigen cada uno de ellos, pero algo muy importante que yo, cuando estábamos en el curso, se los decía, bueno, ¿qué necesito para que encienda un foco? Tener corriente y tierra, ¿no? Y que circule la corriente necesaria y el voltaje necesario para que el componente funcione y no haya una resistencia en el circuito. Entonces, a lo mejor, como decía al principio, no puedo ver la electricidad, entonces no puedo ver si viaja de izquierda a derecha o de derecha a izquierda como tal. Pero para objeto de estudio del funcionamiento de los componentes, ahí sí es importante porque ahí sí tiene que ver esa parte del electrón ya dentro del funcionamiento de un elemento llamado semiconductor, como tal. Ahora, muy bien, vamos a ver de qué parte cada una de ellas. La primera, la primera parte de una teoría llamada electromagnética. En esos tiempos se utilizaba la brújula era un medio donde pues los marineros se guiaban, ¿no? Y todos hablábamos del norte, decían, bueno, si viaja, viaja hacia el norte para que no te pierdas, ¿no? Pero en realidad lo que hacíamos pues era alejarnos más posiblemente si estábamos del lado sur, ¿no? Entonces, ¿qué se hizo? Aquí yo puse una resistencia, pero el experimento como tal fue una bobina, se colocó una bobina, se hizo circular una corriente y se acercó una brújula. Como el norte era la referencia para todos los navegantes, pues se consideró, pues que ese era el sentido de circulación de la corriente. Y dijeron, bueno, eso fue en los años de los 1800 y tantos, dijeron, bueno, como todos nos dirigimos hacia el norte, como tal, o todos estamos hacia el norte, pues es el modo en que nos guiamos, pues hacia allá viaja la corriente. Entonces dijeron, ¿hacia dónde apunta? Ah, hacia el lado negativo. Entonces la corriente sale del lado positivo y viaja hacia el lado negativo. Teoría electromagnética utilizado por los eléctricos. Los eléctricos nos regimos por esta teoría electromagnética más que por la electrónica, ¿eh?
Digo, cuando hablamos de componentes eléctricos, no electrónicos. Es algo muy importante. El eléctrico ve por dónde circula la corriente, la energía. Un eléctrico puede reparar una instalación eléctrica, aunque no necesariamente conozca la parte de la electrónica. Una cosa es reemplazar la vía o el conductor por donde viaja el cable y otra, pues solucionar un problema de un componente electrónico como tal. Pero bueno, un eléctrico electrónico, pues es una persona más completa, la cual puede reparar una instalación o corregir una instalación y de igual manera comprobar los componentes electrónicos. Y viene la siguiente teoría, que es la electrónica. Hay en ese momento de los años 1960, en los 60, inicios de los 70, se empiezan a descubrir los elementos llamados semiconductores. Y entonces los electrónicos, porque al final de cuentas es electrónica como tal, dijeron, bueno, si la electricidad son electrones, pues el electrón tiene carga eléctrica negativa, ¿no? Por lo tanto, la corriente debe salir del lado negativo y dirigirse hacia el lado positivo, como tal. Entonces dijeron los electrónicos, la corriente circula del negativo al positivo, mientras los eléctricos, pues dijeron para mí, viaja del positivo al negativo por la teoría que manejo. Y es que a final de cuentas, bueno, esa teoría electromagnética maneja otras leyes que son ya en electromagnetismo la ley de la mano derecha y la ley de la mano izquierda y se rigen bajo ese sentido de circulación de la corriente como tal. De ahí se originaron esas leyes de la mano derecha y la mano izquierda en cuanto a la teoría electromagnética. Pero, ¿de qué nos sirve aprender esta parte de la teoría eléctrica y electrónica como tal? ¿De qué nos sirve? Pues vamos a verlo de qué nos sirve. Aquí yo tengo un diagrama de un sistema de alumbrado. Tenemos un diagrama de un sistema de alumbrado. Ajá, un diagrama como tal. Este diagrama es de índole eléctrica. Vamos a ver por qué razón. Aunque también va a haber ahorita una pequeña acotación en la parte electrónica. La corriente sale del positivo, llega a una caja de fusibles y posteriormente pasa por un dispositivo de control. Ese es un dispositivo de seguridad que evita que haya algún daño. Pasa al lado de control y posteriormente por el lado positivo hago que encienda el faro o hago que prenda el faro como tal. ¿Sí? Algo que prende el faro como tal. Entonces, por el lado positivo, tengo el lado de control, o sea, por el lado de la corriente yo tengo el dispositivo de control para activar y desactivar al componente. Yo eléctrico digo, bueno, la corriente sale de la batería, fíjense, sale de la batería, llega a la caja de fusibles, pasa al interruptor, llega al foco, pasa por el filamento y cierra circuito a tierra. Esa es la analogía de un eléctrico. Entonces, ¿qué digo? Bueno, si la corriente parte del lado positivo, porque ahí de aquí viene la parte en donde entramos a esa pequeña lógica de la reparación en tanto a un eléctrico como lo ve un electrónico. Yo digo eléctrico, viene de la batería. ¿Dónde llega? Al fusible 4. ¿Qué hago? Llega corriente al fusible 4, perfecto. ¿Qué tengo que ver? Que salga por el fusible 4. Ya salió por el fusible 4, ahora tengo que ver que llegue al dispositivo de control. Llega al dispositivo de control, ahora activo el dispositivo de control y voy a ver que la corriente que entra también salga y llegue a donde posteriormente hacia el filamento positivo del foco. Llegando a este punto, desde la batería hasta aquí, yo tengo alimentación. Lo único que me falta es verificar que yo tenga una señal de tierra para yo poder determinar que el foco no funciona. Eso es lo que en realidad nosotros deberíamos de hacer dentro del diagnóstico. Que por cuestiones prácticas, por cuestiones pues de aprendizaje de la vida, lo hacemos a veces. Primero checo el foco y pues, veo si está fundido. Pero pues es más fácil si yo checo, también puede ser que yo lo haga a la inversa. También puedo agarrar y decir, quito el conector del foco y verifico que le llegue corriente. No le llega corriente, ¿a quién me voy? Tengo dos rutas.
O me voy al interruptor o parto del inicio. Llega mi fusible, parte de mi fusible, quiere decir que puede estar en mi dispositivo de control. Pero yo estoy revisando primero el lado positivo y posteriormente verifico el lado de tierra. Si nosotros tenemos, esto es importante porque si nosotros tenemos una estrategia para que nosotros como tal realicemos un diagnóstico, se nos va a hacer más sencillo. Nosotros estamos acostumbrados en la parte eléctrica y electrónica a brincarnos pasos. Debemos de dejar de brincarnos esos pasos, porque esos pasos que a veces nos brincamos es la solución al problema. ¿Sí? Digo, yo, por ejemplo, yo si checo unas luces, me voy aquí. No hay alimentación, pues puedo checar de una vez si hay tierra. No hay alimentación, pues hay un dispositivo de controlantes, pero a él le tiene que llegar una alimentación. Este me cuesta más trabajo desensamblar porque posiblemente tengo que quitar el frente del tablero, pero tengo una parte donde yo puedo verificar que es mi caja de fusibles, ver que entre el voltaje y salga. Y ya entonces me iré a la parte más complicada, a desensamblar o desmontar el componente y entonces decir, llega corriente, sí, activo el componente, sale la corriente, funciona, no sale, pues en este caso el interruptor de las luces no está trabajando. No está trabajando como tal. Entonces, sí es importante que nos generemos una ruta. Dentro de esta parte eléctrico-electrónica vamos a tratar de trabajar un poquito esa parte de esa estrategia, precisamente del análisis de estos circuitos y cómo los vamos a ir diagnosticando. Aunque conozcamos cómo funciona un transistor, por ejemplo, dentro de una computadora, yo sé qué va a ser, pero al final de cuentas yo tengo que ver que el fenómeno suceda. La idea de conocer qué hace por dentro de la computadora es para entender qué va a suceder afuera, ¿sí? No necesariamente el que conozcan cómo funciona una computadora quiere decir que la voy a reparar. Es bueno conocer cómo funciona una computadora y conocer qué tiene dentro para poder entender si el interior es el que está mal o definitivamente es la parte externa. Entonces, en los circuitos eléctricos, la corriente predomina y el interruptor o el controlador va del lado positivo. Y ya en un circuito de índole electrónica, cambia. ¿En qué cambia? En que ahora sí me dice el electrónico que la corriente sale por el lado negativo. Entonces, del lado negativo voy a tener mi control, mi interruptor. No quiere decir que por eso el dispositivo de seguridad se encuentre del lado negativo. Lo voy a tener del lado positivo. ¿Por qué? Porque en el caso de la electrónica, las tierras se encuentran dentro de un módulo. Se llaman tierras aisladas o tierras flotantes. Tierras que son tierras, son parte de la tierra, pero que lo hace que la tierra se cierra por medio de un componente electrónico. Nosotros, bueno, en la electrónica, cuando yo estudiaba, nos llamábamos precisamente eso tierras flotantes. ¿Por qué eran flotantes? Porque no necesariamente eran tierras de chasis, eran tierras que venían del chasis con un componente que lo controla, o también lo conocemos como tierras controladas. Entonces, en el caso de los inyectores que tengo del lado derecho, inferior derecho, aparecen 4 inyectores y tengo un cable rojo con lila o con morado y que me dice que este viene de la alimentación de 12 volts. Y esto pues vendrá a lo mejor con un relevador y un fusible y esta parte la alimento con corriente. ¿Quién va a activar al inyector? La cavidad 96, 89, 97 y 88 de la computadora. Aquí yo voy a cerrar circuito a tierra para energizar cada uno de los inyectores. O para cerrar, más bien, no para energizar. Yo creo que más que energizar sería para cerrar el circuito eléctrico del inyector. ¿Sí? Porque no la energía pues va a estar ahí, ¿no? A final de cuentas, que no cierre el circuito, no va a haber la circulación de los no va a haber la circulación completa de los electrones o cerrar el circuito eléctrico y el componente no va a funcionar como tal. Entonces, pues hay un cierre del circuito eléctrico y se activa el inyector. ¿Cuánto tiempo se va a activar? Pues eso se llama tiempo de inyección y se mide en milisegundos y va a depender de cada vehículo en particular. Y va a depender también cómo esté funcionando el coche. Un sensor de temperatura dañado incrementa el tiempo de inyección. Un motor a temperatura fría, a 25 grados centígrados, que es lo que generalmente la temperatura a la que arranca un vehículo normalmente, o a la temperatura que arranca un vehículo en frío normalmente,
pues tenemos posiblemente en un vehículo podemos tener 3.5 milisegundos de inyección, bajar a 3 y posteriormente hasta 2.5. Habrá vehículos como por ejemplo el Chevy, los Chevys TBI, el tiempo de inyección es de 0.78, 0.98 milisegundos, no llega ni al milisegundo como tal, pero lógicamente yo necesito mucho tiempo porque es poca la cantidad de combustible. Lo mismo sucede arriba en las bobinas de encendido. Yo tengo un control por 94, 95, 102 y 103, que también es comandado por una señal de tierra. El relevador del SM es comandado a través de la terminal 21 del SM por una señal de tierra, por 85, ya que 86 viene ahora sí que viene de la batería o de una alimentación de batería. Entonces, todo lo que maneja electrónica, por eso les digo esa analogía, todo lo que maneja electrónica es controlado por el lado negativo. Se busca que la mayoría de los casos sea controlado por el lado negativo. Y por ahí alguien dirá, ¿no? Profe, espéreme, que cree la marcha del aveo es controlada electrónicamente por el SM. Y la señal que se manda al relevador no es de tierra, es de corriente. O sea, habrá casos particulares y muchos los maneja más General Motors, en donde algunos de los relevadores sean activados por señal positiva y por la computadora. No, no esperen en un Aveo 2019, 2016, 2018, que la señal de activación señal de tierra es una señal de corriente. Y esa señal no sale del switch de encendido. Esa señal sale al BCM y del BCM viaja a través del CAN, manda la señal a la computadora y la computadora del motor activa el relevador como tal. O sea, la comunicación es por la vía CAN para activar la marcha, en este caso de un AVEO, ya sea automático y en la mayoría también de algunos de los estándar, aún teniendo interruptor de clutch. Entonces, sí, la teoría electrónica o el manejo de la electrónica nos dice que la electrónica controla el lado negativo, el eléctrico controla el lado positivo. ¿Qué voy a hacer o qué hago tanto en el eléctrico como en el electrónico? ¿Qué hago para diagnosticar un inyector, por ejemplo? ¿Qué hago? Puedo utilizar la teoría eléctrica. Primero que verifico que tenga alimentación, ¿no? Me voy al cable rojo, pongo mi switch de encendido, pero antes de eso verifico. Por ejemplo, Chrysler, los inyectores los maneja con el ASD o el Auto Choke Down Relay, que es un relevador que se activa a los 2 segundos y hasta que no tengo señal de encendido no se energiza. Entonces quiere decir que tengo que poner mi lámpara, pongo el switch, veo que haya corriente en los 2 segundos y cuando dé marcha deberá de mantenerse energizado, ¿no? Mantener, perdón, eso energizado. Es algo que manejamos mucho los eléctricos y que yo creo que también a veces está mal, ¿no? Llega esa alimentación positiva, se mantiene esa alimentación positiva y posteriormente ¿a dónde me voy? A la parte negativa, ¿no? Ahora sí, el elemento que lo activa, ¿funciona o no funciona? O sea, ¿hay pulsos de tierra o no hay pulsos de tierra? Si se dan cuenta, me fui igual otra vez. Al final, ¿a quién? ¿Al elemento qué? Al elemento de control, el interruptor. ¿Quién es el interruptor? La computadora. ¿Dónde lo checo? En el cable que llega al inyector. Pero en el caso ya de la electrónica, pues lógicamente, si no se activa el inyector, pues posiblemente tampoco se va a activar el relevador, ¿no? Y si no se activa el relevador, pues no tengo que pensar en la computadora, pienso en una señal que haga o qué sensor se encarga de hacer que la computadora me active a mis inyectores como tal. Pero de igual manera, pues sigo parte de esa analogía. Y entonces aquí es donde entra la parte importante de que debemos de verificar siempre nuestros diagramas de encendido para poder entender cómo están funcionando. ¿Hay alguna duda en cuanto a esta parte de lo eléctrico y el electrónico, en cuanto al sentido y el cómo controla cada uno de ellos? Quien tenga alguna duda, si quiere, levante la mano y pues vamos viendo y si no, seguimos. Como diría por ahí José Álvarez, ¿no? Digo que también es profe, pues ya el que calla otorga, ¿no? ¿No? Y el que nada, bien dicen que el que nada sabe, nada teme también, ¿no? Y es importante también, si tenemos dudas, preguntarlas, ¿eh? Yo siempre he dicho que aún por más absurdas que pudieran ser, esas pequeñas lagunas que pudiera tener alguien, pues a lo mejor son océanos para otros.
Entonces son pequeñas cosillas que a veces decimos, ay, qué cosa tan simple pregunta. Y a lo mejor cuando realizamos el diagnóstico y les pregunto uno, oye, ¿y cómo era? Y resulta que entonces también nosotros no conocíamos de esta parte. Nadie levantando la mano, como las subastas dirían, a la una, a las dos, ¿ya? Y a las tres. José Álvarez, profesor. Adelante, José. Sí, pues ambas teorías son verdaderas desde el lugar de donde las tomes, ¿no? Como lo mencionaba, la teoría de la electrónica de negativo a positivo o la teoría eléctrica de positivo a negativo. Entonces, yo creo que ahí lo que tenemos que tener siempre bien claro es analizar la integridad del componente, la alimentación y que funcione. Entonces, ambas teorías son reales o verdaderas, ¿sí? Dependiendo del punto donde lo consideres, ¿no? Ese comentario. Así es. Dale el micrófono a Héctor González, por ahí levantó la Sí, mano. No. así es. Adelante, Héctor, por favor. Hola, ¿qué tal, compañeros? ¿Cómo están? Muy buenas noches a todos. Profe, nada más, ¿me podría repetir nada más lo del ASD, el auto shootdown, cómo funciona? Por favor. En el caso de Chrysler, el Así Auto es. Shutdown Relay o relevador de autoparo, así se le conoce, Ajá. cuando la computadora recibe la señal generalmente del cigüeñal, manda activación al relevador de autoparo. Sí es una estrategia. Ahora, no necesariamente tiene que ser la del cigüeñal. También cuando sucede una desincronía en el motor o cuando no hay una sincronía entre cigüeñal y árbol de levas, que es característico también en Chrysler, puede ser que ese relevador no se active. Sí, es una manera de protección que tiene Chrysler. Entonces, en la mayoría, por ejemplo, la mayoría de las bombas de gasolina sucede como este auto shutdown relay. Si yo no tengo una señal de referencia de encendido, porque al final de cuentas parten de esa referencia, si yo no tengo una señal de referencia de encendido, no me activo. O sea, tú tienes, por ejemplo, un Chrysler y tiene relevador ASD. Si el relevador ASD no se activa, lo más seguro es que no hay salida en tus bobinas, no hay disparo de encendido, porque no hay referencia de encendido. Es una manera de decir que no, de decir del sistema, sabes que no hay referencia de encendido. Verifica los componentes que tienen que ver con la referencia de encendido. Ahora, en Chrysler no todos los vehículos, el sensor de cigüeñal ayuda en el trabajo del ASD. En algunos llega a ser importante el sensor del árbol de levas. Entonces, por ejemplo, en las 2.4 Pacíficas, PT Cruiser, ya hablando de modelos arriba de 2008, 2009, 2011, 2012, motor 2.4, si no tengo señal del árbol de levas, puede llegar a no tener activación de encendido como medio o como estrategia de protección. Entonces, aquí lo importante de cada componente y dentro de la electrónica, y bueno, qué bueno que lo comentas, es entender el cómo trabaja, ¿no? El cómo trabaja cada uno de ellos para poder entender cómo funciona. Vamos ahorita a lo que tú decías de la SD. Si yo conozco esto de la SD, pues yo sé automáticamente que si yo quito un cable de bujía no va a haber chispa, si no se activa el auto shutdown. Automáticamente yo lo puedo agarrar, lo quito y no hay. ¿Qué voy? Pues tendré que checar sensor de cigüeñal, sensor de árbol de levas, pero también algo muy importante, checar que no esté activada la alarma. En el caso de Chrysler, la alarma, ¿no? La alarma es un elemento que bloquea el sensor del cigüeñal y no nos da encendido como tal. Y que también en algunos vehículos el BCM interviene dentro de este tipo de señal. Entonces ya no nada más es el ESM, es el BCM. Sí, en el caso de la alarma, ¿no? Que es el que controla la alarma. Pero sí es importante que hay una señal de referencia, una señal de activación de encendido que generalmente me va a activar esos relevadores, bomba de gasolina o el relevador de autoparo en el caso de Chrysler. Algunos ya como tal, los de PCM, pues son alimentaciones que se mantienen constante porque es una referencia de ignición. Se le llama referencias de ignición 1 o referencias de ignición 2. La de ignición 1 es cuando pones el switch y la de ignición 2 es cuando entra el relevador del SM y entonces tengo la otra señal de batería, que a final de cuentas es de switch o viene de switch de encendido. Y entonces ahí es donde yo en la parte eléctrica tendré que entender cada una de estas señales cómo está llegando para interpretar qué debo de hacer para que sucedan. Aunque tú pontes y digas, no funciona el ASD, ¿no? Muchos le hacen. Es que, ¿qué cree? Que no funciona el relevador de autoparo, el que alimenta los inyectores, ya lo puenteé y no arranca. Pues nunca va a arrancar,
porque que yo le meta alimentación no está saliendo ese pulso de disparo hacia las bobinas. Entonces, son las partes en donde precisamente yo tengo que ver. Y lo que les decía al principio, precisamente lo que decía también tu compañero, ¿no? Ya sea circule así del positivo a negativo, negativo a positivo, lo único que tenemos que entender y nos tiene que dar siempre claros es que si no hay alimentación y no hay tierra, no funciona el componente. O sea, tengo que tener los dos como tal. Sí, a lo mejor para entender el diagrama, cómo funciona, cómo puede estar trabajando, estas dos teorías son importantes. Pero ya a lo mejor en una aplicación práctica, pues sí tenemos que entenderlo, pero sí tenemos que entender que si no hay corriente ni tierra, no tenemos activación del componente. ¿Y qué activas, no? Porque aquí es la parte importante. ¿Activo por corriente o activo tierra? Un relevador, por ejemplo, un relevador de marcha común, ¿no? Por ejemplo, la mayoría. Si yo pongo el switch, el relevador se energiza en 86 y espero señal de la computadora de 85 para que se active como tal. Pues digo, por ejemplo, en General Motors, tú buscas y no tiene tierra todo el tiempo. Entonces, ¿quién lo activa? No tiene corriente de switch, pues la corriente de ignición o una corriente proveniente de la computadora o la señal de start que se conoce como 50 en Volkswagen, pues es la señal que activa al relevador para que haga funcionar el motor de arranque. Así es. ¿Sí Muchas quedó gracias, claro profe. lo de la touch down? Sí, cuando Sí. tenga ese problema de touch down, es problema de encendido, o sea, no hay disparo de chispa, puede ser sensor cigüeñal, árbol de levas, o tiene su problema de sincronía. Chrysler es de los vehículos que se protege de esa manera. Hay quienes llegan a cambiar computadoras, bobinas, cambian sensor de cigüeñal, sensor de árbol de levas y nunca checaron la sincronía. Y con un diente, dos dientes que tengas desincronizado, automáticamente se protege. Se protege al tercer disparo. Puede llegar a tener este detalle en Chrysler. Das marcha, da 3 disparos la bobina y se corta. O hay 3 disparos de chispa y se cortan y ya no hay. Hasta después que pasa un rato más, le vuelves a dar y vuelve a hacer eso. Eso es un problema de desincronía en el motor. Y ahí directamente a la parte mecánica. ¿Hay Muchas alguna gracias. duda de alguien más? ¿Algún comentario? Nos comenta en el chat Alberto. Él dice que en el Aveo él le colocaba un relevador aparte para la marcha, ya que esa le falla, su falla muy común, fue la falla muy común en ese auto. Sí, Y en la Durango le colocaba relevador adicional para la bomba de gasolina, ya que también le falla. sí, en el caso del Aveo, es por la manera en cómo se comunica. Pierdes comunicación del BCM hacia el SM y ya no hay salida de señal. Ahora, ¿dónde también nos sucede? Que ese es otro problema. Cuando nosotros llegamos a hacer lo de la instalación del Aveo, cuando se roban la computadora, si no nos hacen la programación como es, la señal nunca va a llegar, o sea, no hay un reconocimiento como tal. Entonces, muchas veces, a veces no es necesario nada más programar el SM, a veces hay que checar que esté bien reprogramado el BCM y a saber, a veces el TCM como tal. Entonces, en esos carros falla precisamente la comunicación entre el BCM al llegar ahí. Aquí es importante porque si tú tienes la herramienta de diagnóstico, Alberto, tú te puedes ir a lo que es activación de componentes. Entonces yo desde el BSM puedo mandar la señal al SM para decirle que la marcha se active. Entonces tú le dices, ya el BSM manda la señal, porque ya sé que la recibe del switch, porque al leer datos veo que el switch me diga que está en start. Le digo que lo active y veo si la señal llega al SM. No activa nada, me voy al SM y veo si llega la señal de start. Llega la señal de estar y no sale, pues es mi línea, porque los cables son demasiado delgados en el Aveo, y ahí sería mi línea la que está teniendo el problema. Pero si ya del BCM llega al SM y no hay trabajo, o no acciona como tal el BCM, no hay esa señal, pues muchas veces puede ser programación, o definitivamente en ese caso deje de trabajar. De hecho, yo tengo uno que mañana precisamente voy a dar porque le hicimos esto, me programaron la computadora y no la programaron bien, me decía que por ahí no era y me la va a programar y todo va a quedar funcionando como debe de ser. Y muchos lo que hacen, pues del switch de Star, sacan un cable, lo manda directo y ya da marcha el Aveo y ya no tiene ningún problema, ¿no? Arranca como tal. En el caso de la Durango, si es modelo de los más nuevos, pues tenemos un TIPM, ¿no? Desafortunadamente, dentro de los TIPM de Chrysler sucede mucho que se abren las terminales o en el interior las soldaduras se fracturan. Entonces, a lo mejor igual
Si conoces parte de esto, pues es meterse un poquito y checar esa fractura de lo que sería esa parte. Pudiera ser que a lo mejor al final o dentro de los finales de nuestro año, a mediados de año posiblemente, trabajemos un poquito esa parte de los TIPM y vamos a ver un poquito de qué hacen y qué componentes o qué pudiera probar o qué pudiera como tal verificar. Pero sí, el problema de todos ahorita, de todos los coches y más, General Motors, es la manera en cómo nos ensamblan los cables. Los cables no son soldados, los cables se meten con todo y el aislante y lo único que hacen es los dientes apachurar el aislante y con eso sujetar el cable. Eso nos genera muchos falsos contactos. Entonces muchas veces nosotros tenemos que trabajar en esa parte para corregir algunos problemas que dentro del diseño del vehículo, porque el que fabrica el cable se le hace más sencillo hacerlo, es más económico, no tiene que soldar y aún así sujeta, pues corregir los problemas. Pero aquí lo más importante, Alberto, dentro de todo, eh, es tratar de hacer que nuestro trabajo se vea o quede lo más original posible. Claro, habrá veces que por economía, lo que sea, pues tenemos que hacer ciertas cosas, pero parte de esto y a mí, por ejemplo, bueno, pues me apasiona esta parte y me gusta mucho lo eléctrico, es dejar la instalación como es, ¿no? Si tú le encuentras parte del problema, pues aquí está el problema y pues a lo mejor hay que cambiar un componente. Algo muy importante, cuando nos falla un componente electrónico, por ejemplo, decimos, ¿qué cree? Pues falló el TIPM de la marcha. Pues sí, ya falló de la marcha, pero la misma alimentación que se utiliza para la marcha se utiliza para otras partes. Entonces, no, no se sorprendan que después empieza a fallar otra cosa y otra cosa y otra cosa. A mí me pasó con un atajo. El atajo sufre mucho de lo que sería en este caso el módulo de control de los fusibles, o que en este caso pues no es el BCM, es como el TIPM. Esas camionetas empieza por fallar el sensor de presión de aceite, empiezan a tener problemas por ahí, y después empiezan los seguros, empiezan otros componentes que controla como tal el sistema, y empiezan a dejar de funcionar. Entonces, a veces si es necesario cambiar el componente, háganlo. Digo, todos esos problemas que comentan pues, son problemas de planta y que a lo mejor nosotros, si encontramos, pues yo creo que esa es la parte donde posiblemente para nosotros, o yo lo considero como parte de que es oro molido, el dejarlo todo original. A un cliente lo hace ver mejor, ¿no? Claro, tenemos clientes que pues les gusta hacer remiendos y al final de cuentas, pues a lo mejor hoy le hice a la veo en este y mañana le hago otro relevador y después ya tengo como 10 relevadores, ¿no? Y ya después ya ni sé ni cuál es de cuál y entonces ya empieza a tener otra serie de problemas. Cuando es necesario hacerlo, hay que hacerlo; cuando no sea necesario, pues no lo hagamos, ¿no? Esa es una parte importante. Por eso es eh, que hago énfasis y pongo diagramas y trato de ver esto, porque esa es la parte importante. Tenemos que entender parte de ese análisis para poder en nuestras reparaciones poderlas hacerlas lo mejor posible. De hecho, después les voy a pasar les voy a mandar unas fotos de cómo quedó la instalación de la Veo. Muchos los he visto y muchos también lo hacen de una manera en donde parece que ni siquiera se le hizo nada, ¿no? Y eso es lo importante, es la parte de la calidad de nuestro trabajo. Y yo creo que también es otra parte, ¿no? Si estamos estudiando, podemos mejorar parte de nuestro trabajo o mejorar un poquito más en nuestro trabajo y tratar de hacerlo un poquito mejor. Todas las soluciones que podamos tener, como el colocar el relevador externo, porque posiblemente el relevador ya no funciona, el relevador se daña mucho, que eso es algo muy importante, ¿eh? Si un relevador, por ejemplo, me diría nuestro compañero Alberto, diría, ¿qué crees que en los Aveo pues se dañan cada 2, 3 meses? Yo le diría, no te vayas a cambiar el relevador, vete por verificar la marcha, porque la marcha es la que está, el automático, el solenoide está consumiendo más corriente de lo normal y eso está generando un problema. Entonces, a veces damos una solución, pero seguimos a lo mejor con un problema dentro de algún componente. Entonces es importante que hagamos siempre en toda esta parte todo el análisis. ¿Alguna intervención más de alguien? ¿Alguna pregunta? Ya no tengo a nadie. José Álvarez. Sí, adelante.
Adelante, José. Permíteme un segundo, José, por favor. Adelante, José, por favor. Sí, gracias, no me permitía activar el micro. Sí, mira, pues tocando ese tema de los relevadores, bueno, me ha tocado atender algunos casos en Cherokees que como no activa el ASD, puentean precisamente unos relay con otros y, y lamentablemente han llevado al fracaso a la computadora o han quemado la computadora ya que saturan otro circuito y sí he tenido algunos casos que por conectar un relevador por fuera o puentear un relevador con otro para que se accione el ASD, han quemado las computadoras. Otro problema por ahí también eh, pasa es que en los circuitos del freno también realizan algunos puenteos, por ahí me tocó verlos y dañaron computadoras. Y ese es algo, eso de poner relevadores, como lo dice el editor, yo tampoco nunca he estado de acuerdo en poner un relay adicional, a excepción de que de plano las líneas ya estén saturadas o sobrecalentadas, no sin antes haber corregido el origen del problema, porque solamente eso es una consecuencia, que un relay un pin o un conector del relay se sobrecaliente o se satura, es precisamente por el componente al cual alimenta que hay una sobrecarga o un sobreconsumo de amperaje. Y lo común es pues quitar ese circuito, sacarlo y poner un relevador por fuera y poner un relevador incluso con mayor flujo de corriente. Entonces ahí es donde saturan precisamente los circuitos y me ha tocado casos que se vuelan la computadora a raíz de ese tipo de circuitos, ¿no? O de realizar ese tipo de actividades, ¿no? De hacer por fuera una conexión extra que no se requiere, que solamente hay que solucionarla, buscar cuál es el origen y darle solución al origen del problema. Entonces, solucionas el problema, pero a la vez también solucionas el origen del problema y ya no lo tienes como consecuencia posterior. Entonces sí hay que tener cuidado con eso de andar puenteando, como lo dice, o sacar relevadores, que pues lo más ideal es dejar el circuito original tal cual como viene. Entonces, si corregimos el origen, se corrige todo lo demás. Sí, antes que le des la palabra a Efraín, que ya lo extrañaba por ahí, que no preguntara, sí, porque siempre también igual tiene dudas. Es algo muy importante, no nada más es por ejemplo, Alberto, no nada más es poner, y eso es muy importante, no nada más es poner el relevador, sino el calibre del cable que debe llevar de acuerdo a la corriente. Eso es importante. De ahí también evitamos dañar circuitos. Y adelante, Pau, ya Efraín, que sea, bueno, va a ser a lo mejor nuestra última intervención ya para dar por concluido la sesión del día de hoy. Sí, adelante, Efraín, por favor. Adelante, Efra. Sí está su micrófono prendido. Si quieres, pasamos, está González ahí por ahí. Si quieres, damos a González y ahorita le damos a Efraín. ¿Cómo ves? Ok, sí, adelante, González, y a ver, checamos. Ah, es que Efraín se salió. Sí, fue un detalle. Sí, buenas noches, buenas noches. Sí, es muy importante, por ejemplo, tener muy en cuenta lo que es, por ejemplo, vamos a hablar lo que es Chrysler. De aplicar, por ejemplo, los relevadores independientes, por ejemplo, en todo lo que es la Jeep Cherokee, tiene problemas, en el sistema de combustión. ¿Sí me escuchan? Sí, sí. Sí. Entonces, yo trabajé en Chrysler. Hay unas campañas especiales para corregir ese problema. ¿Por qué? Porque en realidad, mientras tú hagas una buena instalación con los calibres adecuados y con el relay que especifica, no tienes ningún problema. De hecho, hay una campaña de la Cherokee 2011, 2013,
Yo acabo de reparar una 2015 que ya tiene, ya no es el módulo TIPM. Es muy importante conocer los diagramas porque con base a eso puedes, lo único que hacer es extraer la instalación interna del módulo de anteriormente el TIPM y ponerlo afuera. Mientras tú lo hagas con los cables específicos con calibres, pues no tienes ningún problema. Entonces sí es muy importante, primeramente saber los cables que debes de mover para poder instalar tu relay y segunda poner pues los calibres correctos para que no tengas ningún problema de instalación o que se caliente el sistema. Entonces, así como ello, hay muchos problemas que suceden en los módulos TIPM, sufren mucho los relevadores internos. Entonces, lo más importante lo más importante es buscar la información y más que nada tener la lectura de los diagramas para poder saber qué circuitos, quién controla a quién y poder hacer una buena reparación. De hecho, yo tengo la campaña del módulo TIPM, te enseña paso a paso cómo vas a hacer ese trabajo. Incluso es la 2012 y 2013. Incluso lo puedes encontrar también en Google, puedes encontrar cómo hacer esa instalación. Ya solo le pones R09 o el P54 y ya te saca el boletín técnico y con ese mismo paso puedes hacer un buen funcionamiento en el sistema eléctrico, siempre y cuando, pues, es muy importante conocer cómo trabaja el sistema para que no vayas a quemar una computadora. Pero sí es muy excelente lo que usted dice, profe. Es muy importante el meter los calibres correspondientes que debe de llevar para no provocar alguna mala resistencia o muy alta o muy baja o que se nos esté calentando el cable o pues podamos quemar hasta incluso la computadora. Es todo por mi parte, gracias. Buenas noches, qué pena con Efraín, es que estaba desde el portátil y algo le pasó y no estaba funcionando el micrófono, entonces me tocó pasarme al celular. Bueno, sí, quería hacer dos preguntas. Número uno, cuando hablan de Aveo, ese es el Sonic, el Chevrolet Sonic que nos llega a nosotros acá a Colombia, que viene desde México. Esa es una de las preguntas. Y lo siguiente es, si nos damos cuenta, los relés tienen un circuito de protección, ya sea una resistencia en paralelo o un diodo en el circuito de la bobina del relé. ¿Esto para qué? Acuérdense que cuando se desconecta el relé, ahí se induce una corriente. Entonces, cuando le colocan un relé adicional, por ejemplo, a un sistema y no tienen en cuenta que tenga esa resistencia interna en la bobina del relé o un diodo de protección, ahí es cuando se va a dañar la computadora. Entonces, para que lo tengan en cuenta, si ustedes miren un relé original y verá que se dan cuenta que en el diagrama usted ve la parte, por ejemplo, los relés que son marca Bosch, o los de Acedelco, o los de Denso. Usted ve en la parte de la pared del relé que ahí está el diagramita de cómo funciona el relé y te dice que hay resistencia en paralelo con la bobina o un diodo. También comentaron de la Dodge. Nosotros por acá hay una campaña de una Dodge Ram 2500, que esos son motor 5.7. Pues ustedes habían hablado del IPDM y ese IPDM viene, el PCM le envía la señal al relé que va en el IPDM, pero es un relé muy pequeñito y esa bomba solo es mínima. Yo le medí la corriente y él tenía un amperímetro, un amigo decía 20 amperios. Y pues cuando colocamos a funcionar el relé solo de mínima, comenzó a sonar la advertencia de que estaban pasando más de 10 amperios. Había 10.15 amperios solo en mínima.
Entonces también para que lo tengamos en cuenta y ese se calienta y el carro cuando lleva harto tiempo funcionando o usted lo apaga no vuelve a prender. Entonces ahí hay una campaña, lo que decía el compañero, de cómo hacer ese relé externo, pues como para no cambiar el IPM. Bueno, eso es lo que quería intervenir y le doy. Muchas gracias, profe. Muy interesante la clase de hoy. Muy bien, Efraín. Y en esa parte tiene razón, pero algo muy importante, ya para terminar con esa parte de aquí. La resistencia del diodo se llaman filtros pasabanda y precisamente van a evitar lo que se llama una fuerza contraelectromotriz o un pico de voltaje que regrese y que puede dañar en este caso el elemento de control perdón, de ese dispositivo. En el caso del Aveo, hay un Aveo Sonic, pero hay un Aveo chino. A mí me tocó, ahora que me tocó hacer me tocó el Aveo chino. El diagrama del Aveo chino nada tiene que ver con el de Sonic, ¿eh? Nada. Entonces según lo que me dicen, son 4 versiones de Aveo. Hay una china, creo que hay una de por tu región y no me acuerdo las otras 2 de dónde son. Y que a final de cuentas, si no tenemos o no sacamos el diagrama en el lugar correcto, pues nos puede generar problemas a la hora de realizar parte del diagnóstico como tal. Sí hay ciertas variantes en algunos componentes dentro de la instalación como tal. De hecho, algunos traen EGR, algunos no traen EGR. Entonces, sí hay que ir viendo más o menos qué es. Y yo de la RAM, aunque hubiera la campaña del relay, yo me iría por checar por qué esa bomba consume más de 10 amperes. Si sabemos que una bomba no debe consumir más de 5 amperes como tal. Y de hecho, pudiera irse hasta 6 amperes, ponle 7. Pudiera ser que entonces a lo mejor quien hizo la campaña no le hizo bien. Aquí habría que ver si en realidad esas bombas están consumiendo más de 10 amperes. Yo creo que la campaña va sobre las bombas, ¿eh? Las bombas están generando, están consumiendo mucha corriente y eso está siendo parte del real problema que está generando el conflicto ahí. Entonces, sí es por eso que les decía esa parte de analizar y ver si sé que una bomba no consume más de 10 amperes, pues definitivamente y consume más de 10, pues yo miraría la bomba es la consecuencia de, sí me dice la campaña, ponle un relevador por fuera. Sí, pero en realidad la bomba que tú me vendes fabricante o que tú me metiste en el vehículo no sirve. Es de un consumo muy alto. Aún siendo una 5.7, yo consideraría como un consumo demasiado alto, más de 10 amperes. Entonces, sí es algo que la experiencia nos da y que hay que ir verificando también para darse cuenta de cómo están las cosas por ahí. Sí, pues ya, Pau, si quieres ya damos por hoy concluido esta parte. Vamos a ver un poquito en la siguiente de circuito series, paralelo, tanto en resistencias como en baterías, pero de igual manera vamos a hacer algunas cuestiones ya prácticas, ¿eh? Ya voy a trabajar un poquito con un protobol y vamos a ver cómo está sucediendo el fenómeno del circuito en serie y qué está sucediendo como tal para poder entender qué hace, ¿no?